Abrimos la Biblia en el libro de Habacuc y hoy vamos a ver el canto de victoria de Habacuc. Nosotros siempre decimos que el poder del fuego está básicamente en que puede encender otros fuegos. Y nosotros hemos empezado diciendo en estos domingos que el poder de un corazón encendido por Dios es algo que contagia, que quema. Y oramos para que esta iglesia sea eso, un lugar donde la presencia de Dios consuma tanto nuestras pasiones, porque nuestra pasión está puesta en Él, que todo lo demás quede a un costado y todo brillo del mundo y toda pretensión del hombre quede a un costado. Y cuando Dios enciende la luz suya, la luz de Cristo en el corazón, empieza algo maravilloso a surgir. A pesar de que los tiempos que vendrán no son buenos días. Los políticos nos mienten. La nación está en corrupción. Y mucha gente deposita su fe en algunas cuestiones que pronto se terminan. El mensaje de Habacuc fue un mensaje de Dios para un profeta que miraba toda la corrupción interna de la nación y todo estaba mal. Y él pensaba que Dios no intervenía en la vida de la nación. Y él decía, bueno, ¿cómo un Dios santo no interviene en lo que nos está pasando, si somos tu pueblo escogido? Y Dios le respondió y le dice, yo sí estoy metido, estoy implicado en lo que les está pasando. ¿Y sabes qué? Estoy implicado en tal manera en lo que les está pasando que les voy a enviar una nación mucho más impía, más cruel y mucho más poderosa de lo que ustedes piensan, para que los arrase y purgue el pecado, porque ustedes conocían mi nombre y aún conociendo mi nombre, me negaron y me dieron las espaldas. Es decir, Habacuc se enfrenta a la respuesta de Dios y no puede entender cómo Dios pueda levantar una nación como Babilonia para hacer purgar la maldad del pueblo que era el tesoro de su corazón. En el capítulo 2, Habacuc encuentra 3 garantías para la esperanza. Porque ante una visión así del mundo, nosotros tenemos sin Dios solamente desesperanza, desesperación. Sin embargo, Dios le dio a Habacuc 3 garantías para la esperanza. Y ellas las hemos visto ya, en primer lugar, la gracia de Dios, que en medio de tiempos difíciles, Habacuc en el capítulo 2, el versículo 4 dice, se puede vivir por fe, en medio de un mundo que niega a Dios, en medio de un sistema que está en contra suyo, se puede vivir por fe. Y vimos cómo la gracia de Dios comienza avivando los corazones a través del quebrantamiento del orgullo. En segundo lugar, la segunda garantía que Dios le da al profeta es la garantía de la gloria de Dios. Y dice, el hombre pretende elevarse con sus esfuerzos sobre otros y hace distintas actividades para ocupar lugares más altos. Y algunas de las expresiones allí son maravillosas. Dice, algunos quieren poner, escarpándose, poner su nido en alto, pensando que eso es todo lo que el hombre puede obtener con sus propias fuerzas. Y la verdad es que la gloria del hombre se desvanece y la gloria del Señor, dice Habacuc capítulo 2, versículo 14, cubrirá la tierra con el conocimiento de esa gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y la tercera garantía que Dios le dio al profeta fue el gobierno de Dios. Finalmente en el verso 20 dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, el profeta sube a un puesto y tenemos en el capítulo 1 a un hombre, Habacuc, que mira a su alrededor y es un hombre con una carga que no puede entender lo que está pasando. Le pregunta a Dios y parece que Dios lo desorienta. Dice, no esperes días mejores bajo el sol, van a venir días peores.
Y el profeta Habacuc se descoloca y en el capítulo 2 ya mira no a su alrededor, mira hacia afuera. Es un hombre con una visión sobre la torre de la atalaya y él ahí se planta y dice el texto bíblico que yo acá me voy a poner a velar, voy a guardar a que Dios me hable, que rompe ese silencio, que pueda explicarme lo que ha de acontecer. Y Dios le da a este hombre sus 3 garantías. En el final del capítulo 2 y al comienzo del capítulo 3, Habacuc mira hacia arriba y allí es un hombre con una oración en el santuario. Él mira a Dios en su santo templo y que ante esa presencia de Dios se calla todo argumento de las naciones poderosas de la tierra. Y al final, como vamos a ver ahora en el capítulo 3, Habacuc mira hacia abajo porque ya no es un hombre con una carga, sino es un hombre con una canción. Porque se plantó y en medio de la desesperación de las naciones, él esperó palabra de Dios, tomó palabra de Dios para sí, tomó para sí las garantías que Dios le dio. Y esas fueron suficientes para que él finalmente, cuando todo se desmoronara bajo sus pies, pueda decir, como dice el capítulo 3 y el versículo 17. Ahora voy a pedir que te pongas de pie porque lo vamos a leer todos juntos. Verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Que Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. Habacuc concluye en el capítulo 3 con una oración extraordinaria. Y él recoge de la historia del pueblo de Israel, entresaca algunos cánticos que a través de los siglos fueron la confesión de fe del pueblo de Dios. Y mire cómo comienza el capítulo 3 de Habacuc. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer esto simple. La poesía hebrea no es como la misma poesía que nosotros tenemos. Por ejemplo, siempre digo, si al surco te inclinas jardinera y buscas el sentido profundo de las cosas, no digas que las rosas se embellecen con las espinas, sino que las espinas se embellecen con las rosas. Hay rimas consonantes y asonantes. La poesía hebrea, que es lo que constituye el capítulo 3 de Habacuc, no tiene la misma estructura que nosotros tenemos. Una de las formas de estructurar la poesía hebrea es a través de lo que se conoce como un quiasmo. Esto voy a pedir que prestes atención porque es la base de todo el enfoque del capítulo 3 de Habacuc. Porque esta estructura quiásmica enfoca sobre lo nuclear, lo principal aquí. ¿Qué es esto? Básicamente es el balanceo de extremos a través de opuestos. Mire cómo comienza el capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¡Wow! Pero mire cómo termina. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Son indicaciones de cómo cantar esta poesía. ¿Se entiende? Entonces, el capítulo 3 se abre de una forma y se cierra de otra forma. Se cierra con una forma que lo balancea. ¿Está de acuerdo? ¿Me sigue? Présteme atención. Versículo 2. He oído, oh Jehová, tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y Habacuc va de final
al comienzo hasta llegar al centro. Mire cómo balancea el versículo 2 con el versículo 16. El comienzo del versículo 2 dice: Jehová, oí tu palabra y temí. Verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Es decir, él oye su palabra y teme, y lo balancea con una expresión de confianza. Señor, yo oí tu palabra, me conmoví, pero voy a estar quieto para el día de la angustia. Y queda desde el versículo 3 hasta el versículo 15 el centro del enfoque de Habacuc capítulo 3. ¿Y qué es esto? Es una visión de Dios. Y ahora quiero que compartamos esto básicamente. ¿Por qué? Porque es el centro de la reflexión. ¿Qué de Dios nos está diciendo Habacuc? Por lo cual él canta al final y dice: Señor, aunque pase lo que pase, yo me voy a mantener en pie. Y aquí lo tenemos. Mire lo que dice el versículo 3, la primera expresión. Dios vendrá. Subraya esa palabra, Dios vendrá. Dios vendrá. Vamos a ver después cómo va a venir Dios. En segundo lugar, el versículo 13, subraya la primera palabra allí, saliste. ¿Qué tenemos aquí? Desde el capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 7, en primer lugar, tenemos que la persona de Dios viene con gloria. Va a venir Babilonia, va a arrasar con todo Babilonia. Van a violar a sus mujeres, van a matar a sus niños, van a saquear el templo, van a destrozar la fortaleza. Toda la identidad de la nación va a intentar desmoronarse, diluirse en el tiempo, pero también Dios viene con eso. Desde el versículo 8 hasta el versículo 15, vamos a ver cómo es que Dios viene y cómo Dios actúa. Y en primer lugar, entonces, vamos a ver en el versículo 3. Mire, va a encontrarse usted con muchas expresiones un poco difíciles, porque son nombres raros. Yo después quiero que me siga, porque al final de todo esto, no sé cómo, pero quiero que extraigamos el principio bíblico de cómo se movió Habacuc en medio de la tragedia, para que nosotros aprendamos a cómo movernos en medio de las batallas espirituales. Y cómo en medio de la guerra espiritual que se cierne alrededor tuyo, podemos, y alrededor de la iglesia del Señor, podemos nosotros tener victoria y esperanza. Entonces, empecemos a enfocarnos en cómo Jehová viene. Mire, dice: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Lo que está haciendo aquí Habacuc es tomar la base sobre la cual la nación de Dios se fundó, que es la dación de la ley en el monte Sinaí. Vamos a abrir la Biblia por un minuto en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33. Deuteronomio, en el capítulo 32, nos muestra el cántico de Moisés, liberador del pueblo de Israel, del yugo de cientos de años en Egipto. Y cuando Moisés va a bendecir a las 12 tribus de Israel, mire
lo que dice y empiece a pensar lo que acabamos de nosotros leer. Por eso es necesario que tenga un texto allí y lo lea. Acabamos de mencionar que Dios cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano. Y su poder hizo prodigios, señales y maravillas y hubo gran mortandad. Y está refiriéndose a Habacuc a la instancia donde Dios liberó al pueblo de Egipto por mano de Moisés cuando Dios les dio la ley en el monte Sinaí y todo lo que luego sucedió. Nada más leemos 2 o 3 versículos para poner esto en contexto. 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. En el capítulo 3 menciona Parán. Tiene que ver con el éxodo. Luego del éxodo y la entrega de la ley, mencionamos también otros pasajes como aquí la expresión de la mortandad. Y saben ustedes que nosotros, como solemos cantar, Dios liberó al pueblo de Egipto de los carros del faraón que los perseguían. ¿En qué fecha estamos aquí? Cuando Moisés muere aproximadamente en el 1406 a.C. Él nace unos cuantos años antes. Los datos fundamentales lo ponen en el 1526 a.C. ¿Sí? Y canta él, Moisés, y bendice a las naciones diciendo que Dios vino de Sinaí, vino resplandeciendo desde el monte de Parán con la ley de fuego en su mano. Luego, el poder de Dios liberó a los israelitas de los 430 años de esclavitud. Y luego de la entrega de la ley en el Sinaí y del éxodo maravilloso, tenemos la entrada y la conquista en la tierra de... Sí, donde Dios había expresado que esa tierra iba a ser de esa nación, la tierra prometida. Luego de muchos años de lucha, los jueces se levantaban y caían. Y hubo una mujer llamada Débora que volvió a cantar prácticamente la misma expresión que Moisés en Deuteronomio 32. En ese tiempo que ubico, y quiero que busques conmigo en el libro de Jueces, capítulo 5, hubo 2 mujeres que se destacaron en esa liberación poderosa de Israel. Cuando Jael, mujer de Heber, mató a un tal Sísara. Y dice que ella, estando en su casa, entre paréntesis, miren qué importante el rol de la mujer en la casa, pudo asestar un golpe mortal a una mentalidad de un principado enemigo. Y mató a Sísara. Y dice el texto bíblico que Jael, mujer de Heber, tomó una estaca en la tienda y poniendo un mazo en su mano, le acercó calladamente la estaca en la sien a Sísara y le dio un mazazo y le asestó un golpe mortal a una mentalidad enemiga. Y lo mató. Quien lideraba eso no era Heber, sino Débora. Y cuando Débora canta esa victoria sobre Sísara, mira lo que dice el versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Estamos aquí plantados en el
entre el 1364 y el 1324 antes de Cristo. Pero ahora vamos al libro de Salmo en el número 68. Y téngalo marcado allí. Otros, por favor, busquen conmigo Salmo 78. Dice el versículo 12. Preste atención. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Salmo 68. Versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Mire, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Aquí el que canta es David. Y podemos fechar a David con más seguridad entre los años 1011 y 971 antes de Cristo. Ahora, la fecha de Habacuc es desde el 612 al 588 antes de Cristo. Ahora, con todo esto en tu mente, yo te voy a pedir que lo pongas en un paquetito y saques una cuenta conmigo. Habacuc está profetizando cerca del año 600. Y todo lo que el capítulo 3 recoge en su canto de victoria, en su canto de fe, es literalmente lo que Moisés cantó cientos de años antes. Lo que Débora cantó cientos de años antes, lo que David cantó cientos de años antes. En otras palabras, yo me puse a sacar cuenta y la expresión literal del canto de victoria de Habacuc, cuando era un pueblo que iba a ser invadido y destruido, fue un canto de victoria que se remontó 938 años antes que él. Y él, para hablar del futuro, toma los hechos de Dios del pasado y los pone y los planta. Y dice, Señor, esta es tu palabra. Y este es el principio que yo quiero transmitirles hoy. ¿Cómo nos enfrentamos al tiempo de crisis? ¿Cómo te moves vos cuando hay guerra espiritual? ¿Vos te movés de acuerdo a tus propios argumentos? ¿De acuerdo a tus propios recursos? ¿A tus propias posibilidades? ¿Y qué va a pasar cuando todo eso se caiga? ¿Qué va a pasar cuando vengan a nuestras vidas los imponderables, las cosas que nosotros no podemos manejar? Cuando todo se desmorone y cuando el enemigo que venga sea mucho más peor. Cuando la crisis sea todavía mayor, ¿cómo nos vamos a mover? Y este es el principio fundamental que yo quiero transmitir en esta mañana. Y es aprender a usar la palabra de Dios como espada para la guerra espiritual.
Aprender a usar la palabra de Dios, porque Dios, dice el versículo 3 al versículo 7, viene. Y Dios viene con gloria. Podrán venir en contra nuestro, pero el que viene es mucho mayor. Y su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. No importa lo que pase, Dios viene de Temán. Él ha dado la palabra y esa palabra se va a cumplir. Más allá de lo que pase con el ser humano. Ahora, en los versículos 8 hacia adelante, tenemos otra expresión de la mente de Habacuc. En primer lugar, él ve que el Dios que dio la palabra, que liberó al pueblo, que acompañó al pueblo, que dio victoria al pueblo, ese Dios glorioso viene. Subraye la palabra gloria en el versículo 3. Dios vendrá y subraye la palabra gloria. Él viene con gloria. Pero desde el versículo 8 dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Qué responderías vos a esa pregunta? Él menciona la liberación del pueblo de Israel. Fue una liberación poderosa donde el mar se abrió, donde el mar devoró y tragó a carros y caballos del faraón. Y el profeta pregunta, Señor, ¿dónde está el punto? Vos venís con gloria y todo lo natural se conmueve ante su presencia. Mire allí, dice que su gloria cubrió los cielos. Dice allí el texto bíblico, nos habla de los collados antiguos que se humillan, que los montes antiguos son desmenuzados, que los ríos y el mar obedecen su palabra, su voz. Y Habacuc le dice, Señor, ¿la cosa tuya está contra los mares, contra los ríos o con quién? La pregunta es una pregunta retórica y cerrada, porque la respuesta es no. Dios no se enojó contra los ríos ni contra el mar, ni Él usó los caballos y sus carros de victoria para nada más que eso. Sino que aquí comienza a desarrollarse, yo no tengo tiempo para desarrollar la maravilla que hay aquí en el capítulo 3 de Habacuc. En esta parte, porque Dios ya no es visto por Habacuc como el Dios de gloria que viene, sino que ve a Habacuc al Dios de guerra que vence. Por eso él pregunta, Señor, ¿vos con quién te las querés agarrar? ¿Con el río o con el mar? Y la respuesta es con ninguno de ellos. Yo voy a intervenir con mi poder porque soy Dios guerrero ante todo aquel que se levante contra mi nombre y contra mi pueblo. Y mire, empieza a mencionar la ira y empieza a mencionar los justos juicios del Señor. Versículo 9. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Miren cómo la naturaleza le obedece. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste a las naciones. Esta expresión es muy interesante. Quiero ver si la encuentro, porque conlleva una maravilla. Y es una forma de traducción mucho más precisa de lo que tenemos aquí. Dios no solamente viene con su gloria, sino que Dios es un Dios guerrero que viene y viene para vencer, no viene para probar suerte. Y cuando Él dice aquí en el versículo 9, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, los juramentos a las tribus, podríamos también traducirlo de esta manera. Los juramentos a las tribus fueron promesas. O has provisto en abundancia las flechas de tu promesa. O, mucho mejor, presta atención a esto, juradas son las flechas con una promesa. No sé si usted puede entender a dónde está yendo el profeta. Dios viene
a vencer porque es un Dios guerrero. Y la palabra, el juramento y los juicios que Dios ha decretado son una promesa. Y el pueblo de Dios, cuando lucha con esas palabras, cuando lucha con esa promesa, tiene la victoria asegurada. Lo que está queriendo decir Habacuc aquí es que pase lo que pase, mi palabra es enviada y va a hacer todo lo que yo quiero. Voy a decretar juicio y eso va a hacerse una realidad. Entonces es maravilloso que las flechas que Dios dispara son flechas que tienen su propio juramento y eso no va a fallar. ¿Me entiendes? Ahora, colectemos todo esto. Y subrayemos el versículo, en el versículo 13, la palabra saliste. En el versículo 8, Habacuc dice, Señor, ¿vos te airaste con los ríos? Ya hemos hecho esa pregunta. La respuesta es no. ¿Con qué objetivo el Dios de gloria viene? ¿Con qué objetivo el Dios de gloria salió? Mire lo que dice el verso 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y esta palabra ungido y socorrer el ungido implica que las victorias de Dios iban a preservar la dinastía real hasta que el Mesías rey pudiera venir. Y aún más, este Cristo que es el Mesías que vino, siendo el Rey del universo, a morir por nuestros pecados, coronado con una corona de espinas, levantado en un espectáculo de vergüenza por nuestra maldad, por tus pecados y los míos. Este Rey que se vistió con ropaje espléndido de una sangre bendita que nos limpia de todo pecado, es el Rey que ha vencido a la muerte, ha vencido a todos sus enemigos y Él pronto volverá. Y en el nombre poderoso de Jesús, todos los que se oponen serán derrotados. ¿A qué quiero ir con todo esto? Él dice a Habacuc, Señor, yo oí tu palabra y temí. Y él recoge de la historia de los hechos de Dios, de los cantos de Moisés, cientos de años después de los cantos de Débora, cientos de años después de los cantos de David, y él ahora un canto nuevo. Y dice, Señor, esta ha sido tu palabra y tu pueblo ha sido preservado. Y han pasado siglos y naciones y todavía todo sigue en pie porque tú eres un Dios fiel. Porque eres un Dios que está implicado en nuestra historia. Lo que hace Habacuc es sacar a Dios de la historia y hacerlo parte de la suya. Y dice, Señor, tú eres el Dios de mi historia. Y pase lo que pase. Yo sé que el enemigo va a venir, pero tu palabra históricamente nos confirma que nos has dado siempre victoria. Y no creo que venga un futuro distinto pensando hacia adelante. Por eso él dice, yo oí esto y se estremecieron mis entrañas y temblaron mis labios. Y si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando el enemigo venga, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, va a pasar algo y él va a tomar una decisión. Él ve al Dios de gloria que viene y él ve al Dios de guerra que vence. Y présteme atención porque ahora ya estamos en el último minutito. Porque es cuando Habacuc toma la decisión y dice, yo temblé. Y él declara su fe cuando el enemigo empezó a declarar la guerra. Y dice, verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc usó la historia de la marcha de los israelitas por el desierto
cuando seguían al Señor rumbo a la tierra prometida y cuando luego reclamaron su herencia. Y es ese Dios de gloria, es un Dios de guerra que viene y viene para vencer. Y en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Y acaso esta sea la única razón en tu vida por la cual muchas veces ves que las cosas no te van bien? O como cuando nación vemos y como mundo un futuro que no es un futuro promisorio. Y es esto por la única razón que Dios permite que pasemos situaciones así. Porque esas situaciones nos van a elevar. Esas situaciones nos van a hacer subir. Nos van a hacer que nosotros, cuando todo a nuestro alrededor se caiga, cuando todo a nuestro alrededor sea inseguro, cuando vengan declarándonos la guerra, nosotros podamos tener nuestros pies sobre peñas. Porque será Dios el que nos haga andar sobre nuestras alturas. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que nosotros tenemos que aprender a usar la Biblia como elemento de guerra espiritual y dejar de estar a la defensiva. Empiece a usar la espada de la palabra de Dios. Empiece a recordarle al enemigo cuando el enemigo le haga guerra los hechos poderosos y maravillosos, las señales y prodigios que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Y empiece a decirle al enemigo que le declara la guerra, ¿cuál es su fe? Y cuando el enemigo le haya declarado guerra, usted declare la fe que tiene en el Señor. Y recuerde los hechos poderosos que Dios ha hecho en su vida. Recuérdelo, dígalo, aunque parezca un loco. Esto, en otras palabras, yo lo pondría así. En el capítulo 2 no hay avivamiento sin quebrantamiento. Pero en el capítulo 3 no hay avivamiento sin abibliamiento. ¿Qué es esto? Que no va a haber avivamiento sin Biblia. Usa la Biblia como herramienta, como arma de guerra para tu victoria. Y esto es lo que Habacuc termina diciendo. Y es el desafío para todos nosotros, de que todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Y si te sientes muy seguro con tus fuerzas, ya te vas a dar pronto cuenta de que eso no va. El gran mensaje de Habacuc es, Señor, pase lo que pase, aunque las vides, aunque las higueras se sequen, aunque todo vaya de mal en peor, con todo, yo me alegraré en Jehová. Jehová es el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Él hace de mi vida, cuando todo se viene abajo, que yo camine sobre una piedra segura, Jesucristo de Nazaret. Recuerde, no hay avivamiento sin abibliamiento.